El principio de Moore es el nombre que le dan a una ley que tiene que ver con el avance de la tecnología. Es un principio. Antes los inventos se daban cada 300 años, hoy estos son ya exponenciales. ¿Qué quiere decir eso? De que cada tanto tiempo, en un año o 2 años, los inventos se multiplican. Nadie se imaginó que hoy iba a haber un conflicto en materia de transporte a través de una tecnología, una simple aplicación. El Estado generalmente logra regular hasta lo indecible, pero muchas veces se le escapa estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Precisamente hoy vamos a hablar sobre el conflicto generado en el transporte, los llamados Uber y también los taxistas. Hoy en Confrontados una discusión sobre la libre competencia. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Como siempre te traemos los temas más polémicos que tienen que ver con la economía, la cultura, el día a día de los paraguayos. Hoy lo que nos está dividiendo nuevamente es el tema del transporte, específicamente lo que se refiere a los transportes, digamos, un poco más convencionales como el taxi o en este caso también un nuevo actor dentro de este escenario que son las aplicaciones tecnológicas y que te permite contratar a, bueno, en este caso a choferes que no necesariamente tengan el mismo patrón de los taxistas. Uno creo que se llama Moove y el otro Uber. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre este conflicto que se generó ya en otros países también, y ahora tenemos en Paraguay este fenómeno. Recordarán seguramente algunos que en Argentina también se dio este tipo de confrontación y que llegó a una escala multitudinaria. Bueno, la producción ha preparado un material con relación a esto, que te invito a verlo y después ya comenzamos y te presentamos a los invitados del día de hoy. Vamos a ese material. La rivalidad entre los taxistas y Ubers se produce desde el momento que se anunciaba la llegada de este nuevo sistema de transporte particular. Desde entonces, varias manifestaciones eran anunciadas por el conocido Enjambre Amarillo, que reclamaba varios puntos que consideraban podrían poner en riesgo su trabajo, mencionando que desde hace años vienen desempeñándose. El suceso más reciente fue el enfrentamiento que se desató en la terminal de ómnibus de Asunción el viernes pasado. Varios taxistas cerraron el acceso de la TOA. A raíz de esto, se desató una serie de enfrentamientos seguidos de una pelea con los conductores de aplicaciones. Inicialmente se habló solo de Uber, pero algunos reportes también señalan a choferes del Moove implicados. Los taxistas exigían a los Ubers que no ingresaran más al territorio que mencionaban les pertenece. Según denunciaron varios conductores de Uber, fueron amedrentados e incluso golpeados. Policías y cascos azules tuvieron que intervenir para que estos no terminaran en su totalidad a trompazos.
así decirlo. O sea, llegar a la agresión ya es llegar hasta lo más alto en cuanto ya a... O sea, estamos en tierra de nadie. Para que vamos a llegar al punto, mira, no me parece que vos venga al San Pasajero, te iba a pegar y te voy a hacer correr, o sea, me parece totalmente estúpido. Disculpame que te diga, pero siempre vos me decís, mira, vamos a buscar una solución, pero intentamos hablar. Claro, intentamos hablar con los taxistas que vinieron y sigan alzando, sigan haciendo esto y van a ver lo que te va a pasar. Insistentemente los taxistas alegaban que ellos pagaban un canon a la municipalidad por trabajar en ese lugar y que veían la introducción de los Ubers como ilegales en la zona. A esto, los conductores del Uber pronunciaron que la Constitución garantiza la libre competencia en el mercado y que por esto podrían ingresar a trabajar. El director de la terminal de Asunción, Jorge Peña, en una entrevista dijo que si bien hay una parada exclusiva para los taxistas, esto no significa que el ingreso sea exclusivo para ellos. Tras estos hechos, el día de hoy se encuentran con nosotros dos representantes de ambos sectores. Mario Ortega, conductor de la plataforma Uber y Move, y Bernabé Penayo, presidente de la Federación Nacional de Taxistas. Quiero decir que estamos presos todavía acá los muchachos por ser Uber. Por ser Uber estamos detenidos ahora. Imagínate, nos secuestraron y nosotros estamos presos. Esto ya es el último, solamente en Paraguay pasa esto. Esto es Confrontados. Bueno, me quedo con lo último que dijo este joven, que solamente en Paraguay ocurre eso. Bueno, la verdad que no es tanto así. Este conflicto se viene dando en muchos países, por lo menos ya de unos cuantos años atrás. Bien, sin más preámbulos, quiero presentar a mis invitados. Te agradezco mucho, Bernabé Penayo, él es presidente de la Federación Nacional de Taxistas. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Estamos aquí para plantear lo que nosotros consideramos nuestros legítimos derechos. Muchas gracias. También doy la bienvenida al doctor Marcelo Duarte, él es asesor, sería asesor de la plataforma de Move. Sí, correcto. Ya, muy buenas noches y gracias por estar acá, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a comenzar contigo, Bernabé, para entender un poquito y para que nos pongas también a todo lo que no estamos seguramente en este microclima del transporte, porque nosotros los que usamos estos servicios, bueno, queremos usar y poco o nada sabemos seguramente sobre los detalles. Para que nos pongas en contexto, ¿qué es lo que está pasando en esta guerra que ahora se visualiza porque fue violenta, ¿verdad? Entonces, explícanos un poco de qué se trata y cuáles son los derechos que ustedes reclaman. Perfecto. En realidad, este problema que tenemos acá ahora, como bien dijiste, es un problema que se plantea en muchos países del mundo. De hace aproximadamente 10 años que aparece la aplicación de Uber a nivel, digamos, general en todos los países, o en muchos países. Y se creó todo un conflicto y se sigue creando conflictos muy serios, digamos, a partir de que esta aplicación, en el caso concreto nuestro, por ejemplo, no respeta digamos que la ley orgánica municipal acá en Paraguay le da potestad a los municipios para organizar, controlar, habilitar el servicio de transporte de pasajeros. Y los taxistas trabajamos en base a una ordenanza una ordenanza municipal de cada uno en su municipio, y eso rige la actividad del taxista, en el cual se establecen una serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplir para poder trabajar como taxista. Tener el vehículo habilitado por la municipalidad en calidad de taxi, inspección técnica vehicular, un color definido. La tarifa del taxista está definido por la municipalidad, o sea, está regida por la municipalidad. Y tener registros profesionales de categoría A, o sea que el que transporta a un pasajero público, hace transporte de pasajeros, tiene que ser un profesional de primer nivel para poder transportar. Y sucesivamente así una serie de requisitos. Y la Uber y otras plataformas como el MUT acá ahora en Paraguay no cumplen con todos estos requisitos. Entonces nosotros vemos una verdadera competencia desleal. En ARA con el planteamiento de que la libertad de trabajo
una libertad que está establecida en la Constitución, es cierto, pero así como existe libertad para hacer un trabajo, digamos, legal, también existe regulaciones que establece en este caso la Ley Orgánica Municipal y el transporte de servicio de pasajeros. Entiendo. Bueno, yo entiendo por lo que está explicando Bernabé, doctor, de que en resumidas cuentas está reclamando la igualdad ante la ley, ¿verdad? Es decir, ellos tienen ciertos cánones que se presume que no lo tienen ustedes, ¿verdad? O sea, la empresa a la que asesora. ¿Qué hay de eso, doctor? Y creo que hay un error conceptual en la aproximación al problema, ¿verdad? Porque yo entiendo perfectamente la posición de los taxistas, pero es una problemática que se podría, por ejemplo, discutir si hubiesen diferentes servicios de taxi y entre ellos hubiese confrontación porque unos tienen beneficios que los otros no tienen, ¿verdad? Y que esos beneficios derivan de una arbitrariedad en la ley o en alguna ordenanza municipal que les perjudica a uno y que le beneficia a otro. Pero la plataforma, y lo digo expresamente, la plataforma a través de la cual se presta el servicio, en el caso de Move, y de manera un tanto similar, más no exacta, es decir, parecido, más no igual, es lo que hace Uber. Pero en el caso concreto de la empresa a la que represento como abogado, que es el de Move, esta empresa no es del servicio de transporte de personas por la modalidad de taxi, entonces no se pueden comparar. Entonces es como que discutamos si es mejor la manzana que las peras. No hay mejores manzanas, hay mejores que otras manzanas, y peras hay mejores peras que otras peras. Pero no sé quién puede decir que es mejor la manzana o la pera. Ahora, si mañana la gente de Move tiene problemas con la gente de Uber, sí, yo entendería, porque son bastante similares, si no iguales. Existen algunas diferencias, ¿verdad? Una de ellas es que Uber es una empresa internacional, Move es nacional, ¿verdad? Por citar una diferencia. Pero básicamente es el mismo estilo de negocio. Es como si la línea 27 viniera a pelearse con los taxistas, más o menos eso es lo que... Bueno, salvando la distancia, sí, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de Move, yo puedo decirles con certeza, porque conozco obviamente sus estatutos y toda la reglamentación a la que se atiene. Punto uno, cumple absolutamente con todas las leyes vigentes de nuestro país en cuanto al desarrollo de una actividad lícita. Al ser, mejor dicho, una actividad lícita, consecuentemente solamente puede ser regulada por una norma que puede ser una ley o puede ser una ordenanza según el caso. Como en el caso de Move, y ahí donde es importante una precisión muy significativa, es que no es aplicable la ordenanza que nos cita nuestro amigo Bernabé. ¿Por qué razón? Porque la ley de la DINATRAM, cuyo número no recuerdo, establece justamente una diferencia entre el transporte, crea una nueva categoría incluso, ¿verdad?, de transporte, que es la que corresponde a las plataformas que hacen el transporte de personas en la modalidad de Move y de Uber. Y en esa modalidad justamente establece que es un transporte alternativo de personas por aquello de que las lleva de un lugar a otro y que cobra una tarifa, no es el nombre que usamos nosotros, pero da igual, es equivalente a una tarifa. La diferencia se centra en que no se contrata ni por teléfono ni directamente con el conductor, sino a través del servicio que presta la plataforma, que en el caso Move, que se hace a través del celular. Y consecuentemente, a partir de ahí nace la obligación entre el que presta el servicio y el que contrata el servicio, que es el pasajero. Así las cosas, entonces, como yo puedo contratar un servicio de Move para irme a otro municipio o para irme, no le digo a un municipio cercano, siempre que el Move tenga la capacidad, yo tenga la cantidad de dinero para pagarlo, yo le puedo pedir
que me lleve, no sé, por decirle, a Ciudad del Este, a Encarnación. La verdad que son casos muy raros. Yo, si existen, no conozco. Me pero- viene a la memoria un conflicto parecido entre, bueno, Copaco y el tema de Internet, porque Copaco no quería liberar Internet por las llamadas y la tecnología era un tanto diferente. Es decir, estamos hablando de regular Internet versus regular una tecnología analógica. ¿Podemos hablar de un conflicto parecido? O sea, estamos hablando de Internet, no del transporte per se, a eso me refiero, Bueno, la aplicación. ese es un capítulo, ¿verdad? Pero yo no creo que sea el capítulo que más les moleste a los taxistas, porque finalmente ellos creo que tienen ya aplicaciones bastante parecidas y si no tienen pueden contratarlas y eso hoy en el mercado informático no es algo del otro mundo, ¿verdad? Si hay acá inclusive capacidad técnica para desarrollar eso y los costos no son inaccesibles, ¿verdad? Creo que si Entonces, no... ¿por dónde viene Bernabé un poco el tema? Para entender un poco Sí. mejor, o sea, nos estamos adentrando, entonces Yo ya creo vamos que entendiendo. acá hay una cierta picardía en plantear que la actividad, o sea, Uber siempre se manejó con ese criterio, no solo acá, sino en todo el mundo, y Mood está en la misma política. Una picardía en el sentido de decir que no es una empresa de transporte de pasajeros, ni Uber ni Mood, sino simplemente es una aplicación tecnológica que sirve para unir al que necesita viajar con el que le podría eventualmente llevar en ese viaje. Entonces, por lo tanto, no es un servicio de transporte de pasajeros, una aplicación nomás. Esa es la picardía. Pero en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, en los tribunales se trató este tema y hubo una definición para toda la Comunidad Económica Europea de que Uber, para poder trabajar en los países de la Comunidad Económica Europea, tiene que constituirse como una empresa de transporte de pasajeros y por lo tanto cumplir todas las exigencias que exige la ley para hacer el transporte de pasajeros. Porque él nos dice la diferencia entre la pera y la manzana, pero el servicio que hace Mood y Uber acá en Paraguay ahora es exactamente el mismo servicio que hacen los taxistas, transportar pasajeros. Le va a buscar en su casa o en su oficina o donde esté el pasajero y le traslada hasta donde quiere ir el pasajero. Pero, Bernabé, algo que me... Sí. Bueno, discúlpame que te interrumpa. Una cosa es la opinión que tengamos independientemente a la definición de los conceptos, pero el doctor, por ejemplo, cita normas. ¿Qué hay de cierto de que la norma permite que haya MUD y que a ustedes no le deja muchos argumentos jurídicos, sino que más bien económicos? No es así, porque si bien, digamos, hay un vacío jurídico en este momento, realmente, hay un vacío jurídico porque, digamos, expresamente el municipio o los municipios no prohíben el trabajo de Uber o de Mood, ¿verdad? Pero tampoco lo permite, porque si al gremio o al sector de taxi que hace 70 años está constituido en el país, que viene prestando el servicio, le exige para poder trabajar a través de una ordenanza municipal, tener un vehículo pintado para que el usuario pueda identificar al taxista, al taxi, le exige tener un registro profesional, si le exige tener un seguro de pasajero, etcétera, y muchas otras exigencias. Pero nuestra Constitución, Bernabé, nos permite hacer todo lo que nos esté prohibido, por ejemplo. Entonces, Sí. ese vacío no jugaría en contra de ustedes en este Perfecto. caso y ustedes No, tendrían que pelear en ese ámbito. No, nosotros estamos conversando con la Junta Municipal, con los intendentes de acá de Asunción, de otras ciudades del interior también, porque realmente existe ese vacío, porque nosotros, nosotros tenemos una ordenanza que nos exige cumplir un montón de requisitos y sin embargo Uber hace o Mood el mismo servicio y no cumple ninguno de los requisitos que nosotros nos exige la municipalidad. Una solución no sería que se descargue, por ejemplo, o se desburocratice más para ustedes todas esas imposiciones antes que pedir que también se burocratice más Mood, por ejemplo. Pero el problema es lo siguiente, el transporte de pasajeros está regulado acá y en todos los países del mundo. Sí. Hay un órgano, digamos, del Estado a veces, en este caso es municipal para nosotros, pero para el transporte público de pasajeros, por ejemplo, está Dinatran,
que es el que habilita a los transportes de larga, media distancia y corta distancia también. Y los taxis estamos regidos directamente por los municipios, por la ley orgánica municipal. ¿Es más seguro viajar en taxi entonces que en MOVE, por ejemplo? Sí, o sea, en cuanto a seguridad, evidentemente desde el punto de vista que el taxista que maneja un taxi es un profesional con un registro profesional otorgado por la municipalidad. Sí. Y sin embargo MOVE no tiene eso, no tiene como una exigencia. Yo con un registro común puedo manejar y transportar pasajeros. Ya entiendo. Doctor, ¿es así? No, en algunas cosas, por obvias, naturalmente le voy a dar la razón, ¿verdad? Porque no se puede discutir sobre la existencia o no de determinadas leyes o normas de inferior rango, como serían las ordenanzas. Pero eso no quiere decir que lo que hagan MOVE o Uber eventualmente sea ilegal, ni mucho menos. Que los taxistas sientan que están en una situación desventajosa eventualmente en un mercado que está cambiando, para mí, discúlpenme, pero solamente puede plantear básicamente dos cuestiones a discernir, ¿verdad? Si los taxistas van a buscar una modalidad más moderna que les permita competir de igual a igual con esta plataforma o con cualquiera que aparezca en el futuro, con distintos modus operandi. Y la otra cuestión es, establecer modalidades que sean eventualmente similares, pero eso no se le puede reclamar al que está ejerciendo una actividad lícita conforme establece el artículo 45 de nuestra Constitución y en concordancia con el 107 que dice que hay derecho a la libre competencia. Y si bien la Constitución también establece cuáles son las competencias del organismo municipal, también establece el límite de esas competencias. Y como les decía antes, en el caso de las plataformas MOVE y Uber, este servicio se presta no solamente dentro de un municipio, sino dentro de otros municipios y puede inclusive trasladarse a otro departamento, no es solamente dentro de la capital, que a los efectos técnicos es como si fuese un departamento, ¿verdad? Puede trasladarse a las fronteras del país. También se dice, yo no sé si por desconocimiento o con cierta mala fe, el que estas plataformas prestan los servicios con absoluta irresponsabilidad, y no es así, porque se cumple con los requisitos de tener la habilitación para que el vehículo circule por la ciudad, que el ITV se tiene un seguro contra accidentes, contra terceros, seguros para el pasajero, y eventualmente se cumplirá con cualquier otra disposición que sea de nivel nacional o municipal. Lo que no podemos nosotros aceptar es que en una confrontación de intereses que se pueda suscitar antes, durante o después, estas cosas se diriman a golpes, a palazos, obstaculizando el tráfico, cercando a las personas en su libertad de circulación. Si uno está convencido que una empresa o una persona está violentando una ley, existen los mecanismos legales para evitar que eso siga ocurriendo. Yo, porque una persona esté haciendo algo que considero ilegal, no puedo saltarle encima y darle una trompada o pegarle con un palo o encerrarlo en un placar. No. Eso eso es una acción no solamente ilegal, sino delictiva. Perfecto. Bueno, así estamos arrancando y terminando el primer bloque. Ahora vamos a una pausa. A la vuelta estamos con más debate sobre este interesantísimo tema.
Bien, ya estamos de regreso, segundo bloque de Confrontados. Hoy te traemos la polémica aquí en el piso Confrontado, esa polémica que viste días pasados en las calles, ¿verdad? Esa confrontación que incluso llegó a los golpes. Ya doy la bienvenida a Mario Ortega, él es conductor de la plataforma Uber y Move, ¿verdad? Muy buenas noches, Mario, y bienvenido a Confrontados. Hugo, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para dar nuestra voz sobre este tema muy importante actualmente. Ya, y precisamente en breve te voy a dar la palabra. Antes quiero pedirle un poco a Bernabé, bueno, como derecho a réplica de lo que decía un poco el doctor, ¿verdad? Él decía de que, presumiendo de que no es tanto así como estabas planteando, de que ellos cumplen las normas y del hecho de que no esté regulado o reglamentado no es una cuestión que precisamente afecten a ellos, sino que más bien una negligencia del Estado, en este caso citando a Dinatran específicamente. Sí, en realidad lo que yo quería responder de alguna manera un poco el tema de la violencia que planteó el doctor, de que el hecho de que haya diferencia no significa que hay que llegar a los golpes. Y indudablemente yo estoy en eso también, o sea, nosotros institucionalmente como Federación Nacional de Taxistas estamos en contra de la violencia y no es la forma de resolver los problemas que nos atañen, ¿verdad? Y estamos dialogando con las autoridades correspondientes, en el caso nuestro con las municipalidades, para buscar una definición a este tema de la, digamos, jurídicamente hablando, encontrar una salida. Pero este conflicto en realidad, así como se da acá en el Paraguay, también se da en todo el mundo, como ya habíamos dicho. Y hay, yo pienso que en algunos países, en el caso de España, por ejemplo, se llegó a un cierto acuerdo y las autoridades han reglamentado que cada 30 taxis habilitados haya un Uber. Entonces, esa es una limitación, porque en realidad la actividad de Uber tendría que ser una actividad, y de Move tendría que ser una actividad, digamos, no igual al del taxista, tendría que ser como la actividad de los remises, que también Pero eso no existen. le perjudicaría al consumidor finalmente. O sea, yo entiendo todo bien la postura de ustedes, pero acá están dos intereses en conflicto. Pero hay un tercero que estamos olvidando de que, bueno... El usuario. El usuario. Sí, o sea, que con la regulación estatal no sale perjudicado al usuario de repente. Y no, yo no veo la razón por la cual salga perjudicado. Pero si me está diciendo de 30 y un Uber nomás en España por lo menos, es un y bueno, poco... eso viene justamente por la regulación del mercado de trabajo. Si yo en este momento, vamos a suponer, de Asunción hasta Ciudad del Este, hay 10 empresas que están cubriendo esa línea, esa ruta, Asunción, Ciudad del Este, no puedo meter 10 empresas más para cubrir la misma ruta porque vamos a fundir el mercado. O sea, por eso está regulado. No se puede meter digamos, la cantidad si en este momento hay 1.500 taxis trabajando en Asunción y queremos meter 1.500 o 2.000 Uber o Move, entonces el mercado se va al diablo. Lo que estábamos comiendo o lo que tenían un ingreso, un trabajo de 50, 70 años de actividad, esa regulación se va al diablo. Entonces hay un desequilibrio y ahí está el enfrentamiento. Si insistimos en esa tesitura, va a haber enfrentamiento, porque cada uno va a defender para decirlo, digamos así, su puchero. Porque el trabajador taxista vive de su ingreso diario. Si un día no trabaja o si baja 50% de su ingreso, su familia va a pasar hambre, va a pasar miseria. Bueno, y esa es la real situación. Ya vamos a seguir hablando más también sobre eso. Bueno, Mario, viéndote aquí, veo que sos muy joven y de repente hasta fortalecería la tesis acá de Bernabé, a uno que mira desde afuera y dice, no, pero ellos son muy jóvenes y como no son profesionales de repente. ¿Cuál es la exigencia que tiene un conductor de Mood o de Uber en este caso para lanzarlos a la calle? Bueno, antes que nada es importante recalcar que ambas plataformas, como presto servicio abiertamente a ambas plataformas, porque obviamente no existe un condicionamiento de exclusividad. Okay. Exactamente. Y ambas plataformas tienen exigencias bastante particulares, como la de mínimamente ser mayor de 21 años, tener
obviamente todos los documentos del vehículo, ya sea la habilitación, cédula verde, tener el registro, cuestiones que son hasta, digamos, si sos o no prestador, que tenés que cumplir, ¿verdad? Además de eso, una cuestión bastante particular, que es que nosotros debemos presentar nuestro certificado de antecedentes, ¿verdad? Ahí yo creo que cada empresa es como que, no digo que hace un filtro, pero se asegura de que no haya por lo menos una tendencia o un peligro, digamos, directo para los usuarios de las plataformas. Eso en cuanto a, digamos, lo que sería mi condición, ¿verdad? Y luego está lo del vehículo. Cuestiones que no son menos importantes como el seguro para pasajeros, ¿verdad? A mí me gustaría saber si en el caso de que yo me suba a cualquier taxi en cualquier parte del país y yo tengo un accidente, yo estoy asegurado, ¿verdad? Son exigencias de ambas plataformas. Nosotros abonamos un seguro de manera anual que da a los pasajeros, ¿verdad?, un seguro contra accidentes en el caso que ocurra. Cuando decís nosotros, ¿te referís a la empresa o a ustedes como conductores, o no existe luego una empresa acá en Paraguay, en el caso de Uber, por ejemplo? MU creo que es paraguayo, ¿no? Así es. Sí, o sea, es una empresa constituida acá en Paraguay entonces. Uber, o sea, ambas, tanto MU como Uber. Uber tiene representación nacional. Ah, ok. Es una empresa que está establecida y ambas tienen sus oficinas, digamos... O sea, están constituidas legalmente. Están constituidas legalmente como, Ok. como sociedades anónimas, ¿verdad? Entonces, también, como digo, importante, primero, establecer que nosotros tenemos un montón de condiciones que cumplir. Nuestro seguro debe estar al día, nuestra póliza del seguro del vehículo, también, como dije, lo del seguro contra pasajeros, y también el seguro de daños contra terceros, ¿verdad? O sea, no es que, digamos... es muy accesible ni tampoco cualquiera podría, porque como te digo, tiene que tener todo esto en condiciones. Eso por el lado de los requisitos, ¿verdad? Yo entiendo que podrían haber suposiciones o entendimientos de competencias desleales y comparto lo que decía el doctor que me estuvo antecediendo, de que son, si bien en la actividad específica son actividades similares, desde el punto de vista jurídico, el punto de vista jurídico es íntegro. ¿Qué quiere decir? Algo es o no es. Y Move no tiene conductores. Uber no tiene conductores. Los conductores son prestadores de servicio a una plataforma, digamos, que son quienes al fin y al cabo llevan a los pasajeros de un lugar a otro. La plataforma sirve de intermediaria para que una persona que quiere ir a un lugar consiga a alguien que lo lleve. Es lo mismo que hoy yo me quiera hacer un manager de futbolistas, bueno, salvarlos de la distancia, porque me parece que eso incluso está regulado. Y bueno, yo hago ese nexo y le encuentro al usuario y en este caso, bueno, a dos interesados en un servicio, por decirlo así, y yo soy el intermediario. O sea, es una intermediación de servicio directamente, así está regulado. Así mismo, es una plataforma de intermediación y no así nosotros nos dedicamos a una actividad ilícita. Yo soy una persona, como suelo comentar, no somos ningunos marcianos, somos personas que quieren trabajar de forma honrada con una actividad lícita y que bajo los parámetros de las leyes vigentes, en primer lugar la Constitución, las leyes y las reglamentaciones, nosotros cumplimos para poder prestar este servicio. Podemos debatir abiertamente de que no existan reglamentaciones establecidas para esta plataforma, pero nosotros no tenemos la culpa de eso. O sea, justificar la violencia, porque eso es lo que se hace, con una falta de reglamentación, es algo que va en contra de nuestros derechos, ¿verdad? De que podamos trabajar y de que podamos llevar a cabo lo que hacemos, que es trabajar como cualquier otro. Esa Sí. violencia que mencionás, ¿cómo notas? ¿Hay un patrón de que está creciendo eso o es intermitente? O sea, porque esto, por ejemplo, ahora nomás, por lo menos los que estamos mirando hacia afuera, notamos ahora que crece, o sea, que de golpe vino esto, pero ¿cómo está ese hostigamiento recíproco? En este caso, yo entiendo que son los taxistas los que le hostigan, según lo que leí, ¿verdad? Después me vas a corregir, Bernabé. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Está creciendo cada vez más? ¿Eso denota de que ustedes le están quitando mercado? ¿La gente le está eligiendo más a ustedes? ¿A qué se debe esto y si es así, verdad? Bueno, la verdad que hasta, digamos, no diría que es comprensible, pero esa violencia obviamente tiene fundamentos que se limitan
a lo que es, digamos, lo que ellos dicen, ¿verdad?, el perjuicio económico. Eso quiere decir de que las plataformas están en crecimiento de uso, es decir, los usuarios están eligiendo esta alternativa. Eso es algo que bueno, está comprobado, ¿verdad? Por eso es que se dan este tipo de sucesos. Y la verdad es que sí, un conductor de Uber, un conductor de MOOC que sale a la calle, tiene que tener miedo, o sea, tiene miedo de cualquier persona que le pueda amedrentar, ya sea un ladrón que le pueda robar el auto, que le pueda asaltar, y los taxistas. ¿Y cómo le pillan? O sea, ¿cómo un taxista sabe que ustedes son de Uber y no le confunden con un conductor cualquiera, por ejemplo? Porque es muy difícil, no tienen ustedes una señal o algo así, ¿verdad? No, pero los conductores de Uber, como tienen la aplicación en el teléfono, tienen en el soporte del vehículo, y es cuando ven, porque los taxistas conocen la aplicación de Uber, es cuando ven que en el vehículo está la aplicación, saben que es un Uber, por ejemplo. Y otra forma es de que en la aplicación de Uber te sale dónde están los Uber cercanos, ¿verdad? Incluso al taxista. Sí, porque, claro, porque vos entras como usuario, porque él puede ser usuario, entiendo. y bueno, entonces digamos que... Es fácil de rastrearlos entonces. Es fácil de rastrear, ¿verdad? Y la verdad que hay un error en el foco de la lucha, porque yo soy un prestador de servicios, yo soy una persona que quiere trabajar de forma honrada, honesta, con las condiciones que el país me permite, y no existe motivo fundamentado para que una persona que no esté de acuerdo con mi actividad lícita me esté amedrentando, me esté violentando, ¿verdad? O sea, yo creo que si es que ellos no están de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, deberían exigir eso a las autoridades, ¿verdad? Ya. Bernabé, el tema de la violencia es preocupante. ¿Qué está haciendo tu gremio, por ejemplo? Porque me imagino que la tendencia es siempre meterle a todos en el mismo saco, ¿verdad? Y yo entiendo de que hay, algunos, vos mismo estás diciendo acá que no estás de acuerdo, pero veo que hay colegas tuyos que sí están de acuerdo. De hecho, que lo han expresado al salir en las calles a usar la fuerza, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los recaudos que ustedes están tomando institucionalmente para apartarse de esa conducta y decir, bueno, nosotros queremos dirimir esto por la ley o por vía judicial? Y nosotros en realidad ya hemos demostrado eso, y como institución me refiero, hemos recurrido a la justicia, y te he comentado que hemos estado conversando con intendentes, con la Junta Municipal. La semana pasada estuvimos reunidos en Luque con la municipalidad, en Lambaré, en Asunción, Fernando de la Mora y otras ciudades del país, buscando una solución a este tema. Y nosotros estamos en contra de la violencia, pero acá se está tratando de machacar toda la violencia a los taxistas, pero sin embargo, yo creo que yo no estuve... Los conductores de Uber también son violentos. Sí, claro, y se encontraron, elementos violentos dentro de los vehículos de Uber, que fueron varios. Había 5 vehículos de Uber y de MOOC que se llevó a la comisaría porque no tenían la documentación en regla. Entonces eso demuestra en la práctica en ese momento, acá no dice que ellos cumplen todos los requisitos, pero en la práctica, en ese momento, 5 vehículos se llevó a la comisaría y no tenía cédula verde y le faltaba otro tipo de documentaciones. Entonces, y la violencia, no viene de un solo lado, y ese es el peligro que hay justamente. ¿Cómo se le controla a ustedes si es que está en regla o no sus documentos? En este caso, por ejemplo, está haciendo una acusación directa. ¿Es posible que la empresa diga, controlar de parte de la empresa, el control de calidad me refiero? Bueno, en el caso de ambas plataformas se establecen plazos de presentación de los documentos. La verdad que desconozco el caso, me gustaría poder ahondar, porque si yo no tengo mi documento en regla, ahora que acaba de vencer la habilitación, hoy 1 de julio yo estoy bloqueado en Uber, por ejemplo, de forma directa. Si yo no presenté mis documentos al día, soy bloqueado directamente por la aplicación. ¿Y ¿verdad? por qué él se llevó en la terminal a 5 vehículos en la comisaría porque no tenían su cédula verde? Bueno, justamente el caso de el tener o no los documentos en regla, yo creo que es responsabilidad ya de cada conductor. La exigencia por parte de la plataforma está hecha, y hasta diría que es un poco, digámosle, irónico, que yo entiendo que en el gremio de los taxistas pueden existir muchísimos que tengan toda la documentación en regla y que cumplan todos los requisitos, pero los usuarios me van a dar la fe de que existen demasiados
taxistas que no cumplen con unas condiciones mínimas para poder trasladar personas. ¿Cuántas veces Bueno, la habrá? a la vuelta de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa, precisamente a hablar sobre eso, o sea, el margen, digamos, negro o la informalidad que puede darse también en el caso de Uber y como también en el tema de los taxistas, los famosos, incluso es todo un calvario por ustedes los taxis Mau, ¿verdad? Así mismo. Entonces, bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir con este interesante debate. Bueno, bienvenidos al tercer bloque de Confrontados. Alguien por ahí decía que, definiendo a la crisis, decía que la crisis es algo que no termina por morir ni tampoco termina por nacer, es una especie de punto intermedio, ¿verdad? Podemos decir que estamos ante las puertas de una nueva unidad de servicio, porque esto específicamente para vos, Bernabé, que hablas de que la regulación tiene que evitar precisamente que queden sin trabajo. Resulta ser que a mí me interesa mucho el enfoque económico de esto, porque eso se llama ludismo en economía, cuando viene una nueva tecnología y desplaza a otra, y generalmente se da ese tipo de trabajo. Cuando se inventó la máquina de coser, la costurera le colgaron al que inventó eso, ¿verdad? Entonces esto siempre se da, y en este proceso vos decís, bueno, en vez de perimir, de morir como una unidad que está ofreciendo servicio, ustedes no están pensando en transformarse y ser una opción que pueda competir realmente con Uber, porque no necesariamente el Estado acá les va a salvar, porque acá el Estado lo que va a hacer es retardar nomás el proceso. Quizás ustedes van a conseguir una regulación, y eso va a tardar, va a atajar, va a frenar un poco, pero la tecnología es inatajable. Por ejemplo, ver una aplicación, como decía hace rato el doctor, o sea, ¿qué están haciendo ustedes como un plan de contención y de, digamos, de transformación? Perfecto. En primer lugar, antes de entrar a lo que la opinión, quiero brevemente referirme a lo que dijo antes acá el amigo, en relación a que Uber y Moove no tienen conductores. Y eso es una falacia, es una mentira. Ya. De hecho que tiene, es cierto, está la aplicación tecnológica y ese sirve de nexo, pero el que hace el trabajo son conductores que trabajan para Uber y para Moove. Entonces es un servicio de transporte de pasajeros. Esa falacia es una estrategia, digamos, comercial, económica de Uber a nivel mundial y en este caso de Moove también aquí en Paraguay. Pero eso en muchos países ya fue digamos, declarado a través de sentencia que no es así, que se tiene que constituir como una empresa de transporte para poder cumplir la función que cumple. Ahora me voy a lo que planteaste. Ciertamente nosotros estamos hace rato, no de ahora nomás, evaluando toda esta situación, porque veíamos venir realmente hace 10 años que empezó Uber a nivel mundial y los conflictos que se están dando en muchos países con los taxistas. Y nosotros estamos trabajando para tener una aplicación a nivel nacional. Tenemos una, pero no ha dado el resultado que esperábamos. Estamos trabajando, tenemos que tener una aplicación igual que la de Uber, para poder ofrecer al usuario, digamos, el mismo servicio en cuanto a una aplicación. Y tenemos incluso sentencia en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que a través de una resolución judicial se prohíbe el trabajo de Uber en la ciudad de Buenos Aires y le exige a los taxistas tener una aplicación similar a la de Uber. La misma resolución judicial. Te consulto algo, sí. Bernabé, porque en serio es una curiosidad genuina, ¿verdad?
¿Usted conoce algunos casos de taxistas que se hayan fugado del gremio y se hayan convertido en Uber? Yo no conozco casos concretos, pero escuché algunos casos que comentan los compañeros que algunos, digamos, ex taxistas o que estuvo ligado al trabajo de taxista están trabajando ahora en Uber o Sí, no, pues justamente la pregunta es muy, tiene que ver con el tema de la transformación, porque finalmente lo que se transforma lo que hace la transformación son las personas, ¿verdad? Porque finalmente si van dejando ese modelo de taxi es porque efectivamente el mercado está demostrando que es más efectivo. Entonces, es algo nada más que para tener una variable. Son casos aislados, o sea, no es que se está volcando. Nosotros estamos tratando de mejorar el parque automotor, estamos tratando de mejorar el servicio, y si tenemos una aplicación, esa aplicación, porque lo que se critica y lo que se plantea y lo que se dice permanentemente a los taxistas es que hay taxistas que le roba al pasajero, que le hace pasear y después si no conoce la ciudad le lleva por otro lado, después recién le llevan al destino indicado, etcétera, para que pueda cobrar más. Ese tipo de picardía que nosotros no decimos que no, es que no existe. En todos los países del mundo existe eso. Hay sectores, pero nosotros estimamos que es un porcentaje ínfimo de los taxistas. No, pero eso se puede solucionar precisamente con una aplicación. Con una aplicación. Claro. Entonces, eso va a ser una garantía para el usuario. También, cuando llama a un taxi, dice, yo voy a partir de tal punto y me voy hasta tal punto de la ciudad, y ahí ya le va a salir la tarifa. ¿Ustedes no creen que esa convivencia se pueda dar por una regulación tipo, como decían en una escuela económica, tipo por una mano invisible? O sea, necesariamente ustedes creen que el Estado tiene que regular y dar, o sea, ¿no creen que se puede regular solo? No, imposible porque ahí se va a desatar el que está trabajando y su familia depende de esa actividad, no tiene otra profesión. Hay muchas personas que hace 40 años están trabajando en el taxi, que ahora tiene 55 o 60 o 65 años. ¿Y dónde va a ir a trabajar si deja el taxi? Si el taxi se le cierra la posibilidad de seguir trabajando. Entonces, es muy difícil, tiene que darse dentro de esa regulación sí o sí. ¿Vos estás a favor de que Uber sea un poco más regulado o crees que está bien como está? ¿Y cuáles son las informaciones que manejas a nivel mundial? Si mutó efectivamente Uber, por ejemplo, en Europa, así como está diciendo Bernabé aquí, ¿qué puedes decirnos al respecto? Porque estamos escuchando lo que dice Bernabé, pero ¿vos qué manejas? Bueno, desde el punto de partida, Uber es una aplicación que llegó para revolucionar el transporte. Uber es una empresa que a nivel mundial entró a revolucionar no solamente el transporte de pasajeros, sino que el delivery, que también Uber tiene una unidad de negocio dedicada al servicio de delivery donde vos te inscribís como un repartidor, hasta inclusive el transporte de mercaderías de gran porte. O sea, acá venimos a decirle, vamos a decirle, bienvenido al futuro, ¿verdad? O sea, eso es lo que Uber ha hecho con el transporte. Y si existen condiciones, como yo siempre recalco, ¿verdad? Si se detecta una condición de competencia desleal, están los medios a través de los cuales reclamar o exigir que esas regulaciones se den, ¿verdad? O sea, yo creo que no podría imponerse eso. Y sí, la verdad que comparto en cierto sentido de que el Estado es quien debería hacer ciertas regulaciones, ¿verdad? Por otro lado, comentaste algo muy interesante, que es la migración de taxistas a lo que es el servicio de Uber y Move, ¿verdad? ¿Hay muchos? Yo conozco taxistas porque lo que pasa acá es que acá hay intereses metidos muy grandes, porque esto perjudica, o sea, si vamos a hablar de dejar el servicio de taxista, perjudica a los dueños de paradas, a los que tienen 5, 8, 10, 15 vehículos a su cargo, ¿verdad? O sea, personas que de verdad tienen grandes intereses económicos metidos en esto, ¿verdad? Y que se entiende su disconformidad, pero como digo, tienen los medios correspondientes para hacer la exigencia de sus derechos. ¿Y hay posibilidad de trabajar en Uber, por ejemplo, en esa unidad de negocio? O sea, yo, por ejemplo, tengo 10 autos y le hago trabajar así tipo mismo, como una parada. Uber tiene la posibilidad de
Tiene una flota. Tiene una metodología justamente de terciarizar o de tener, inclusive con mucho mayor control, ¿verdad? O sea, y como digo, existen casos puntuales de personas que, digamos, no sé precisamente decir evolucionar, pero que dijeron, así como lo has mencionado, este mercado está creciendo y yo tengo que seguir trabajando. Y dentro de Uber, yo soy una persona que con ambas plataformas tiene aproximadamente 700 viajes. Y me encuentro con muchas realidades en el día a día, ya sea de experiencia de los pasajeros, con el servicio de taxi, con el servicio de Uber, y lo que ellos comentan, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el centro de todo, ¿quién es? El usuario. El usuario. ¿Verdad? Y dentro de Uber existen personas que son, así como el compañero indicaba, ¿verdad?, que llevan el sustento de su familia, o sea, existen Uber a tiempo completo. Yo creo que el tema económico se da de ambos lados, porque como dije, yo no soy ningún marciano que está trabajando de Uber por hobby. O sea, yo trabajo porque necesito sustentarme, porque necesito mantenerme, porque quiero salir adelante de una forma honesta. Y así también existen jubilados que han encontrado esto como una, no sé si decirlo un hobby o un entretenimiento. Cuando decís jubilado, ¿hasta qué año permite Uber que trabaje en el volante? Y todo dentro de los parámetros de la regulación legales, local. así mismo, ¿verdad? Y decime algo muy importante, la penetración de Uber o de estas aplicaciones, por decirlo así, llega más a lugares donde, por ejemplo, los taxis no llegan usualmente, abarcan más. O sea, la penetración, por ejemplo, en Asunción los taxistas no pueden entrar, qué sé yo, no sé si es así, ¿verdad? Más corregir, ¿verdad? Pero es muy importante determinar eso porque eso finalmente va a ser, creo yo, ¿verdad? Va a marcar el desequilibrio hasta dónde están llegando. Gente que de repente antes no tenía opciones de llegar con un taxi, por ejemplo, o llama al taxi y nunca viene. ¿Ustedes tienen más penetración en ese sentido? Eso es lo bueno, digamos, de la innovación, porque la innovación justamente lo que hace es sacarte de toda estructura. Y un conductor de Uber no tiene parada. Eso quiere decir de que yo, particularmente, vivo en Fernando de la Mora y yo me activo en Fernando de la Mora y hago el servicio en Fernando de la Mora. Actualmente el servicio Uber y Move, ¿verdad?, cubren lo que es Capital, Departamento Central, Encarnación y están tratando de integrarse en Ciudad del Este, pero ahí sabemos que la situación con los taxistas es muy complicada, ¿verdad? Y yo sé que, al menos desde el liderazgo de la Asociación de Taxistas, tal vez intenten justamente tener el servicio en condiciones, con un buen servicio de calidad, con que la flota sean vehículos en buen estado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero el pasajero que se transporta en taxi o en Uber o en Move es el que conoce la realidad, ¿verdad? Bernabé, ¿la gente está usando más Uber porque es más barato o hay posibilidad de que sea por un servicio que supera al servicio que ustedes hacen? No, yo creo que el tema económico, por ejemplo, es fundamental. ¿Es más barato? Es más barato, evidentemente. Y hay una razón muy sencilla. Uber es una empresa una empresa internacional, una multinacional, y que súper explota a sus trabajadores, que son los conductores de Uber y de Move. O sea, un taxista entonces gana más con relación a un conductor de... No es que gana más, el costo de nosotros, nuestra tarifa está regido por la municipalidad. No, para ¿verdad? entender por qué decir Sí. que sobreexplota nomás. O sea No, porque Uber sin invertir nada y teniendo su oficina allá en los Estados Unidos, se lleva el 25% de todo lo recaudado en Paraguay y en todos los países del mundo. Y el que tiene problema es el chofer de Uber. Si tiene un accidente, si tiene cualquier problema, Uber no se hace cargo de nada. El conductor es el que se hace cargo de todo. ¿Cómo te harías cargo vos, por ejemplo, sobre eso antes? Pero después me interesaría... Una precarización del trabajo de un trabajador. No tiene relación de dependencia. ¿Le exige seguro a ustedes? No, justamente eso es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Mi vehículo está asegurado, tiene seguro de accidentes contra terceros y seguro de pasajeros. Eso quiere decir que en cualquier percance que pueda ocurrir, yo estoy asegurado, ¿verdad? Entonces, sí es cierto de que Uber delega la responsabilidad al conductor, pero la prestación de servicio es libre.
Ya, Es decir, perfecto. Uber presenta las condiciones sobre las cuales... Pero la conducta penal en todo caso sería tuya, ¿verdad? Así mismo. En este caso por la conducta. Así mismo. Ya. Y bueno, Bernabé, a mí me interesaría mucho buscar las ventajas que vos puedas sobresaltar de por qué tendríamos que elegir el servicio de taxi y no permitir que Uber o Mood en este caso avanzara, ¿verdad? Por eso es que me gustaría que recalques las ventajas y por qué no las desventajas, porque me gustaría que lo cuenten todo, porque la gente le está viendo Claro, sí. y necesitamos información al Sí. respecto. Y el servicio de taxi es un servicio, digamos, que tiene una larga historia en el país y que ha cumplido una función no solamente de trasladar pasajeros, sino también una función social en muchos casos, en muchas situaciones. Cuando de repente hay un árbol caído, el taxista pasa con la radio y comunica a la base y enseguida se llama a la municipalidad, o hay un cable tendido. O acople también. suelen Acople, hacer. un montón de cosas de enfermos que hay que llevar a cualquier hora, en cualquier lugar, digamos a cualquier hora del día. O sea, siempre ha cumplido una función social también y está instalado en un lugar, está identificado, tiene color, su vehículo se puede saber que es un taxi, cualquiera sabe que es un taxi. Entonces es un servicio público que el usuario conoce y es de confiar. El 95% de los taxis que hay en el país son de propietarios individuales. También, porque él decía hoy, hay grandes intereses en juego. Hay algunos que tienen 5, 6, 10 paradas, ¿verdad? Pero esos significa el 5% del total. El 95% son propietarios individuales que trabajan su propio vehículo y que, como a veces hay que trabajar mucho, trabaja un día uno y otro día le da un chofer, pero esa es la característica del taxista. Y nosotros tenemos que mejorar. Estamos haciendo un trabajo para cambiar la mentalidad del taxista. ¿Y por qué, por ejemplo, es un dato muy interesante que tirás, Bernabé, pero Sí. para que yo entienda mejor también? Si son propietarios individuales, ¿qué les ataja, por ejemplo, para no migrar a Mood, en donde estás diciendo que las regulaciones son menos, te queda más dinero en el bolsillo, no tenés un patrón, trabajas a la hora que querés, no estás sobreexplotado, puedes verle a tu familia cuando vos quieras? O sea, ¿qué es lo que finalmente le ataja entonces a los taxistas para que no muten directamente o no migren Pero eso en masa? significa, trabajar en MUD significa 25% de lo que se recauda va para MUD o para Uber. O sea, va a disminuir nuestro ingreso un 25% si es que trabajamos ahí. Incluso la tarifa que ellos, digamos... ¿Y cuánto le están pagando a una parada, por ejemplo, ustedes, de porcentaje por estar utilizando esa parada, por ejemplo? ¿Ustedes pagan un porcentaje o No, cómo se nosotros maneja eso? pagamos, la habilitación del taxista lo da la municipalidad y en la municipalidad tenemos que habilitar nuestro auto todos los años, pagando todo más o menos ahora dependiendo de la edad del auto. O sea, cuanto más nuevo es más caro la habilitación. Y estamos pagando una razón de más o menos 400, 500 mil guaraníes anual en la municipalidad. Aparte de 2 inspecciones, en el caso de Asunción, 2 inspecciones técnicas vehicular cada 6 meses tenemos que realizar obligatoriamente. Y el resto es ganancia, digamos, de ustedes ya. Y claro, y después el propietario, bueno, tiene que, si trabaja él, todo lo que recauda, por supuesto, es para él, pagando el combustible y los gastos de mantenimiento de parada, porque también hay un costo operativo, hay que tener teléfono, a veces hay que alquilar un local para tener un baño y ese tipo de gastos que se produce en la parada de cada uno, ¿verdad? Ya, aquí algo no me está cerrando, Mario. O sea, las ventajas aparentemente son muchas para ser un chofer con un taxi, ¿verdad? Y sin embargo, muchos van a esta aplicación, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la diferencia y te queda más dinero a vos o a un taxista le queda finalmente más dinero? Es un poco para entender nomás el negocio. Bueno, en el caso de ambas plataformas, como son, no es que nosotros tenemos una parada, eso quiere decir que es muy dinámico, ¿verdad? Entonces, en realidad nuestra estrategia de, digamos, recaudación de recursos es más de volumen.
Sí es cierto que tenemos una tarifa menor y de un viaje a mí me queda menos, pero yo prefiero hacer 10 viajes de 30.000 guaraníes que hacer un viaje de 50.000. Es una variable importante, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, es una estrategia que Uber de por sí utilizó para entrar en el mercado. Es cierto. Gasta menos combustible y otras cosas. Claro, o sea, en realidad que la tarifa... yo entré a trabajar con MUP desde agosto del año pasado. Luego del ingreso de Uber, bueno, pasé a trabajar con las dos plataformas y como una persona estudiante de la carrera de marketing hago el cálculo de lo que es el equilibrio entre gastos y lo que es ganancias, ¿verdad? Y existe una ganancia neta de más o menos el 40%, ya reduciendo de lo que es todos los gastos del vehículo, ¿verdad? Y existe algo muy importante, ¿verdad? Ya del lado del usuario nuevamente, el año del vehículo, ¿verdad? Si bien MUP no tiene un requisito de año del auto en sí, sí hace una revisión técnica en un taller especializado donde se garantiza de que el vehículo pueda establecer las condiciones mínimas para un transporte, ¿verdad? Como sea el aire acondicionado, como sea el vehículo en buen estado, el tapizado, la chapería, la pintura, es decir, un vehículo en buen estado. Y en el caso de Uber, la exigencia de un vehículo de 2007 para arriba, ¿verdad? Que es la exigencia actual, ¿verdad? Entonces, yo creo que las condiciones están dadas y como una persona que, como te comenté hace rato, tiene más o menos 700 viajes, es decir, es rentable, ¿verdad? Y nadie es obligado a prestar el servicio, ¿verdad? Sí. Entonces, la estrategia de recaudación de recursos es distinta. En la masificación está entonces su Así mismo. Ya, Así mismo. Entonces, bueno, son dos estrategias totalmente diferentes por lo que veo. Pero ¿querés decir algo más al respecto? No, en realidad yo no quiero, digamos, perderme un poco en qué estrategia comercial o económica. No, eso es para entender un poco nada más cómo se están dando las dinámicas. Claro, porque no es la competencia entre el sistema de, digamos, de trabajo de ellos y el nuestro, sino para nosotros pasa por el tema de la regulación. Nosotros somos trabajadores que estamos regulados hace muchos años en un mercado regulado acá y en todos los países del mundo. Y el que tiene que entrar en ese sector de la actividad económica tiene que ser regulado igual que todos nosotros. Entonces, ¿y por qué no está regulado? Y por un lado hay una falencia de parte de la municipalidad y del Estado. Y por otro lado... ¿Y ustedes? ¿Ustedes son exentos de culpas? No, nosotros estamos pidiendo eso. ¿Están pidiendo? Claro, estamos pidiendo eso. ¿Y por qué ahora recién piden? Sí, ya hace 10 años. No, y que nosotros estamos regulados. Antes no existía el problema, entonces no podemos pedir una cosa, no podemos saber lo que va a pasar en el futuro. Ahora que hace un año y medio... Hay legislaciones que sí prevén, por ejemplo, cosas que inminentes ya ustedes pudieron haber visto realmente. En su claro, pero tal vez podíamos haber empezado antes, ¿verdad? Claro. Pero nosotros hace rato que venimos discutiendo ese tema y planteando. Y para nosotros la regulación es fundamental y que tiene que tener el carácter de una empresa de transporte de pasajeros y que el mercado tiene que estar regulado. Eso significa que si ya está, digamos, habilitada una cantidad X de pasajeros, vamos a suponer, nosotros tenemos una relación de 500 habitantes, un taxi. Y eso es más o menos una relación internacional, una relación que se da en todos los países. En Asunción tenemos 1.400 taxis y el mercado está prácticamente totalmente cubierto. Si entran más taxis que eso, ya va a ser un perjuicio porque el mercado no da para más. Y ese mercado está regulado. Entonces ahora si abrimos se hace una apertura total a todos los Uber y MUP que quieran trabajar, porque en el país tenemos cientos y miles de gente que no tiene trabajo y que cualquier cosa va a hacer y necesita trabajar. Pero no podemos vestir un santo para vestir otro santo. Ahí está la regulación, ahí es donde se tiene que, para nosotros está el secreto de este problema. El gremio de taxistas presentó un amparo hace cuestión de unos meses y el juzgado de penal de garantías rechazó ese amparo. Es decir, en realidad no es que esto se exige ahora o que las autoridades no han dado, vamos a decirle... Una opinión al respecto. Una opinión o un actuar específico en forma directa. O sea, se ha presentado un amparo, ese amparo fue rechazado y no fue apelado y venció el plazo.
O sea, eso nos dio a nosotros porque estamos nosotros también, pues nosotros estamos pendientes de que si llega a existir una regulación, obviamente, de querer continuar con el servicio, vamos a tener que ajustarnos, ¿verdad? Pero actualmente estamos realizando este servicio de forma totalmente lícita y no se puede justificar de que quieran imponer que nosotros no podamos seguir prestando nuestro servicio siempre y cuando sea una actividad totalmente lícita. Y cualquier descontento que puedan tener nunca va a poder justificarse con la violencia. Eso es lo que nosotros pregonamos por sobre todo. Y sí, como existirán taxistas Mau, podrán existir Uber Mau, no sabemos. ¿Es posible eso con la aplicación? Con la aplicación no, pero como mucha gente, ya sea por desconocimiento, podría considerar que una persona es Uber, ¿por qué? Porque le traslada a una persona a un lugar a otro, le cobra una tarifa y le dice que es Uber. O sea, estamos abiertos a todo, ¿verdad? Acá lo que hay que tener en cuenta es... Sobre eso, sí. Justamente, ¿qué pensás de eso? ¿Vos crees que es lícito, bueno, por lo menos está bien que, no sé, yo hoy se me ocurre, no sé, acá le encuentro afuera a alguien y digo, te voy a llevar a tu casa y te voy a cobrar tanto? ¿Qué opinás sobre ese servicio? ¿O crees que yo estaría actuando mal? Y es una actividad ilícita porque no está en cumplimiento de algo básico que es de todas las leyes y reglamentaciones vigentes, como por ejemplo, Move es una aplicación que emite factura por el 100% de sus viajes de forma automática sin que vos le pidas. Te llega la factura de tu viaje de forma automática a tu correo electrónico. ¿Cuántos taxistas hay con los que yo personalmente me he encontrado que ni siquiera tienen factura? Que a veces te hacen un recibo para, sobre tu viaje, ¿verdad? Claro que existirán casos que sí tengan, pero la mayoría no. Y Move es un ejemplo, pero... No, ya que estamos hablando sí. de mercado desregulado y regulado nada más, por eso nada más este sí. ejemplo, ¿verdad? Pero muy interesante, es simplemente para avivar el debate. Vamos a una pausa, a la vuelta estamos ya con el último bloque del programa del día de hoy. El último bloque del día de hoy, bueno, este tema es realmente mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver como usuarios de estas modalidades de transporte. Quizás estamos más acostumbrados a los taxis, bueno, porque ya es de antigua data, pero bueno, esta modalidad de transporte que está entrando ahora y que, por supuesto, hay muchos ojos sobre ellos, lo extraño muchas veces genera todo tipo de reacciones. Y bueno, me estaba contando Mario de que existen algunas diferencias entre estas aplicaciones Move y Uber. ¿Qué puede decirle a la teleaudiencia para que los que no están todavía familiarizados vayan entendiendo y también cómo funciona esa aplicación? Porque para muchos quizás estamos muy acostumbrados, pero para otros es absolutamente desconocido. Bueno, en primer lugar, para la descarga y la utilización de la aplicación es igual, ¿verdad? Uno descarga la aplicación, instala y se registra, ¿verdad? Eso es, como te digo, bastante similar. Y el uso en sí de la aplicación no varía mucho, sí, en cuanto a algunos detalles, como que, por ejemplo, la tarifa de Uber es dinámica. Eso quiere decir que la tarifa no es fija, sino que es en relación a la demanda. Por ejemplo, en el caso que a la salida a un concierto, por ejemplo, la demanda no pueda ser satisfecha, la tarifa tiene un incremento de un pequeño porcentaje para que motive, por ejemplo, la activación de más conductores y nadie se quede sin poder trasladarse, ¿verdad? Cuando la tarifa de Move es totalmente fija, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una diferencia en cuanto a lo que es la tarifa. O sea, en un concierto puede entonces alguien ya decir, bueno, me va a salir un poquito más caro Uber de repente. Sí, porque es en relación, como digo, a la demanda y no es totalmente fija, ¿verdad? Yeah. Después los medios de pago es prácticamente igual, uno puede registrar una tarjeta de crédito, vos te subís al auto, te bajás y ya
llega el débito O sea, en tu cuenta, no hay ningún no post de por agarran medio. ustedes efectivo o sí agarran Sí, efectivo. el método de pago puede ser efectivo o tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? Que en el caso de que sea un pago electrónico, registrar dentro de la aplicación y te da la ventaja de no tener que ir ni siquiera con tu tarjeta en mano, es decir, porque la aplicación es la que realiza el cobro, ¿verdad? Y un aspecto muy importante es la definición de la tarifa. Eso quiere decir que yo antes de salir puedo saber en Uber o en Move cuánto me va a salir el viaje, ¿verdad? Entonces es una ventaja porque digamos, bueno, tengo que salir con tanto guaraní en el bolsillo porque esto es lo que me va a costar trasladarme, ¿verdad? Y que en la ruta el traslado es fijo, es decir, no existe ninguna desviación, no existe una sola posibilidad de que el conductor pueda ir por otro camino y cobrarle más porque la ruta ya está definida para el conductor, ¿verdad? O sea, en ese caso, El por usuario ejemplo, puede estar mirando si está cumpliendo la ruta. así mismo, porque ya está definida cuando vos estableces tu destino, ya te establece la ruta. Entonces eso también te da una seguridad, digamos, en cuanto a eso, ¿verdad? Y en el caso de la factura, como había dicho, ¿verdad? Que en el caso de Move es de forma automática, y en el caso de Uber, al finalizar el viaje, se le puede solicitar al conductor, el conductor tiene su talonario y así como los taxistas, ¿verdad? Te hacen la factura Ustedes en tienen el momento, una ¿verdad? estadística de criminalidad. Yo sé que es reciente este negocio, por decirlo así, pero ya podemos establecer un patrón donde estadístico en donde decir, bueno, en los que usan el servicio de Uber están absolutamente garantizados de que no va a ocurrir nada y las estadísticas nos favorecen, por decirlo así. En cuanto al, digamos, la transparencia, yo te diría de que un conductor de Uber debería ser muy ingenuo al arriesgarse, porque la realidad de lo que nosotros vimos es que al mínimo incumplimiento de las normativas uno es bloqueado de forma permanente. Justamente hablamos de que es una empresa internacional, entonces no va a estar vendiendo su reputación. Bueno, pero eso te jodés vos, el usuario me refiero. Claro, de ahí a establecer de que no se puedan al 100% asegurar, te diría que no. Presentamos nuestro certificado de antecedentes policiales, ¿verdad? O sea, tenemos que ser personas que no tengan algún tipo de antecedente específico, ¿verdad? Eso da no diría asegurarte, pero aumenta las posibilidades de que por lo menos, bueno, no te está llevando ningún demente, ¿verdad? Pero Entonces, en estos días hubo una denuncia muy seria en la prensa. Con Panza denunció un usuario de Uber que hizo dos viajes, uno a la mañana y otro a la tarde, y en ambos viajes le facturaron 5,5 millones de guaraníes. Y él hizo la denuncia, se fue hasta la representación de Uber, y ahí le dijeron, bueno, vamos a tomar su denuncia, pero pasó ya como una semana y hasta hoy no recuperó todavía sus 5,5 millones de guaraníes que pagó de más, que le facturó. ¿Pagó 5 sí, millones? con su tarjeta. O sea, le descontó le directamente. descontaron directamente. Y esa es una denuncia pública y el mismo usuario contó también que en la oficina donde está Uber encontró 6, 7 personas más que estaban más o menos en la misma situación de él. O sea que ahí yo no sé si quién es el que hace eso, si es el chofer o es un tema de... O sea, no hay una seguridad entonces 100%. No tampoco. hay, sobre todo en el tema de tarjeta. Si paga en efectivo, bueno, uno sabe lo que paga, ¿verdad? Sí. Pero cuando es tarjeta y a este señor él tiene un registro de su... O sea, el banco le avisa cuando se utiliza su tarjeta. Y él a la noche leyó y encontró ahí que los dos viajes de Uber le cobraron mal. fue un caso bastante... Bueno, lastimosamente el tiempo se nos fue, un muy interesante debate, por cierto, y les pediría unas palabras finales, ¿verdad? No más de un minuto, por favor, entonces para ir cerrando ya el debate del día de hoy. Antes de cerrar nada más, ¿verdad? Para poder aclarar, ese fue un error en lo que es el ámbito financiero por parte de la aplicación, porque los conductores no tocan tarjeta de crédito en ningún momento, de un error en el cobro del 1000% del monto del viaje. Es decir, si tu viaje fue de 40.000, recibiste un débito de 4 millones de guaraníes, pero fue algo que ya fue saldado y, como digo, o sea, fue reembolsado a la totalidad de los pasajeros, ¿verdad? Eso fue algo que ocurrió, fue un error en lo que es la parte bancaria, ¿verdad? Eso nada más para aclarar. Sí, me gustaría de mi parte, como prestador de servicios, ¿verdad? Así como los taxistas se reúnen y argumentan sus posiciones, nosotros los conductores acá, a mí me estuvieron acompañando unos conductores de Uber. Yo quiero invitar particularmente a
todos los conductores, ya sea de Move o de Uber, que nosotros estamos organizándonos para poder juntarnos y así también defender nuestros derechos que nosotros consideramos genuinos, ¿verdad? Entonces, quería nada más facilitar mi número de teléfono, que es el 0986-900-1010, 0986-900-010, para que se pongan en contacto conmigo y que, bueno, vamos a estar también nosotros organizándonos porque entendemos de que es necesario, casi como ellos defienden sus derechos, nosotros defendamos los nuestros, ¿verdad? Y nada más que eso. Bernabé, palabras finales. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir defendiendo lo que consideramos nuestro derecho. Nosotros no consideramos atropellados de nuestro derecho y las instituciones todavía no nos han dado la respuesta necesaria jurídicamente hablando. La municipalidad, el Estado, de alguna manera tienen que garantizar y una actividad que está controlada, que está regulada por el Estado o por los municipios, no se puede avasallar. Todos tenemos que cumplir el requisito y esa legalidad es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo y que en definitiva significa la defensa de nuestra fuente de trabajo, del cual viven nuestra familia respectivamente. ¿Qué hay en puerta? ¿Acciones judiciales o van a hacer lobby para una ley? Y nada se descarta. El tema judicial, nosotros también vemos a nivel internacional en países que han sido prohibidos, después se apeló eso y se volvió a conquistar y después se volvió a perder, y o sea, es un ida y venida permanente. Nada es definitivo y entonces bueno, así es. Perfecto. Bien, muchas gracias a los invitados del día de la fecha. Realmente un tema polémico que, bueno, ya seguramente la gente va a saber en sus casas lo que más le conviene finalmente, ¿verdad? Vamos a una pausa, a la vuelta estamos ya con las conclusiones. Sin embargo, se mueve. Parafraseando un poco a Galileo Galilei, podía graficar un poco lo que ocurre hoy en este conflicto y que, por cierto, históricamente siempre ha sido así. Y, bueno, la historia de la humanidad siempre es la lucha entre el avance de los inventos nuevos, la gente que evita o quiere evitar este avance. Bueno, hoy también tenemos en pleno siglo XXI, en plena explosión del conocimiento y de las tecnologías, este conflicto que ahora alcanza al transporte que conocíamos desde antigua data, que es el sistema de transporte personal, como le decíamos al taxi. Hoy tenemos nuevos actores dentro de esta competencia. Bueno, finalmente, ¿quién va a ganar? No lo sabemos. El Estado regulando quizás evite, ataje por un tiempo determinado esto. Finalmente se va a imponer esta nueva modalidad de trabajo. Bueno, eso solamente el tiempo nos los va a decir. Sin embargo, vos también tenés ahí en tu casa un criterio, te trajimos las dos visiones y vos vas a tener un mejor criterio, como te dije antes. Muchas gracias por acompañarnos a una nueva edición. Te esperamos para el próximo lunes para una nueva entrega de Confrontados.